29 de enero del 2017 me encuentro en la casa del doctor Moraila. ¿Podría presentarse? Sí, mi nombre es Jesús Moraila Santos. Soy originario de Culiacán, Sinaloa. Estudié en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de ahí soy egresado, pero también fui alumno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fui compañero ahí de Benjamín en el año 73-75 y regresé a Sinaloa, hice el servicio social en Mazatlán, en el poblado de Villa Unión, 6 meses, y luego 6 meses en el centro de salud de Mazatlán. Y regresé a trabajar en la Universidad Autónoma de Sinaloa como maestro de asignatura. ¿En qué año? ¿Mande? ¿En qué año? En el 80. Mi base empezó en Mazatlán, en la preparatoria Salvador Allende. Y luego me trasladé a Culiacán, y aquí en el 82 empecé como médico comunitario, luego al Hospital Civil de Culiacán. ¿Cómo como médico comunitario? No sé si en la actualidad había una asignatura que se llevaba durante todos los 10 semestres de la carrera, 8 o 10 semestres de la carrera, en lo cual se iba a la comunidad. Porque no sé si tú eres de por acá, pero la universidad tuvo su época que trató de ser popular, pues, trató de estar en las comunidades. Entonces la escuela de medicina tenía ese objetivo de estar en la comunidad, que los alumnos aprendieran de la comunidad y que las comunidades se beneficiaran con el servicio de los médicos comunitarios. Desafortunadamente no tuvo trascendencia en la sociedad porque no se contrataban los médicos con ese perfil, ¿no? Sino que no era un perfil social, pues. Ellos no lo tenían, entonces era cuestión de por trabajo. Entonces llegaban a las comunidades y trabajaban, si lo supervisaban, y si no, pues no iban, y los alumnos poco, y así fue mucho traspiés hasta que poco a poco fue desapareciendo. ¿En qué año serían esos? Empezó a desaparecer como en el 86. ¿Usted en qué comunidad estuvo? Yo estuve en la comunidad de la Sinaloa, pertenece a Nabolato, y estuve en la comunidad del Carrizalejo, y estuve en la comunidad de la colonia obrero campesina. Ahí era parte de su formación profesional. Yo ya era médico, yo Ya era estaba médico. trabajando para la universidad, entonces cada día iban los alumnos a la comunidad. O sea, se trataba de que ya aprendieran con la población y que la población también aprendiera de ellos, ¿no? Era parte pues de la... Currícula, Ajá, de la sí, currícula. era una asignatura semestral. Los 8 semestres de la carrera se llevaban la asignatura. Pero luego usted empieza por su cuenta propia a apoyar las comunidades. Pues es una parte de, yo creo que de la formación de la personalidad de cada individuo, pues. Yo de alguna manera me tocó ser alumno en 1968 y me tocó el movimiento nacional, aunque estuve aquí en la localidad, pero me tocó ser observador, cuando menos, yo era muy joven. ¿Qué observaba o a qué se refiere? El, el movimiento estudiantil, ¿no? Iba a los mítines, luego en 1900 a las movilizaciones, luego un año después la huelga contra Gonzalo Armienta Calderón, ¿no? ¿Le tocó estar en ese movimiento? Sí, me tocó, y ¿Qué? ahí estaba en la preparatoria en segundo año y fue parte del comité de lucha de ese tiempo. ¿Quiénes estaban en el comité de lucha? Pues algunos uno es médico, de los que yo recuerdo, el doctor Mesa Mendoza, que es endocrinólogo, que él también es una persona
que le gusta brindar solidaridad con la gente que lo ocupa, ¿no? Es muy solicitado en el hospital civil, todavía está en activo. Trata mucho a los pacientes con diabetes o hipertiroidismo y con problemas de endocrinología en general. Entonces te digo, es parte de la personalidad, ¿no? A mí me quedó la amistad que yo tengo con Méndez ya se cristalizó un poco más aquí mismo en Culiacán y haciendo profesionistas los dos porque no coincidíamos, ¿no? En tratar de tener algo de cercanía con la sociedad que ocupaba los servicios médicos, ¿no? Este movimiento de los 70 aquí en la UAS, ¿qué acciones hacían? ¿Qué actividades vio usted que hacían los estudiantes? Pues fue un movimiento estudiantil, pero que trató de ser popular. Yo recuerdo que los estudiantes, por ejemplo, de ingeniería trataron de ir a las colonias a organizar las calles, las manzanas. O sea, había un fervor en esos años, ¿no? Porque la universidad fuera parte del pueblo, ¿no? Desafortunadamente, pues todo eso pasó al olvido. Y ahorita pues prácticamente es letra muerta en casi todas las universidades del país, ¿no? Cuando eran muy combativas, el Politécnico, la Universidad de Nuevo León, la Universidad de Puebla, la Universidad de Guerrero, ¿no? Entonces han declinado, ¿no? Son parte casi del sistema. Aquí en Sinaloa los rectores, después de ser rectores, son diputados, ¿no? Se alían al PRI, a los que han tenido que han sido socios para empobrecer a 60 millones de mexicanos, se han aliado, ¿no? Y no les importa con quién, y el dinero lo sacan de la universidad. Es la única universidad que se ha mantenido, yo pienso, por la gran cantidad de grupos políticos que ha habido, es la UNAM. Ahí no ha pisado hasta la fecha un candidato del PRI, ni un presidente nacional. Y todavía dan solidaridad a pueblos del mundo, ¿no? A Venezuela, Nicaragua. Que yo sepa, no hay otra universidad con esas características a nivel nacional. En este movimiento del 70 al 72 en la UAS, ¿qué actividades realizó usted? Pues yo formé parte, yo estaba muy joven, era un adolescente y era parte del comité de lucha, entonces salíamos a dar difusión, tratamos de organizar a los estudiantes de la preparatoria para tener informada y que los alumnos fueran parte del movimiento para que hubiese más democracia en la universidad, más poder de los estudiantes, de los maestros. Había muy poca participación, eran contados con los dedos de la mano los maestros que participaron en esos movimientos, ¿no? La mayoría era los estudiantes los que participaban, gente muy brillante, ¿no? Habían varios grupos ahí al interior de la UAS, ¿perteneció a alguno? Sí, yo participé con la Juventud Comunista en el 70. ¿Tenía algún nombre esa? Pues la Juventud Comunista era parte del Partido Comunista Mexicano y pues nos organizamos en torno a clubs, porque antes eran células, pues después del 68 que hubo mucha represión, trató de cambiarse los nombres. ¿Qué hacían ahí en las células? El partido en ese tiempo se planteó que era necesaria una revolución socialista en el país, ¿no? Entonces ese era el objetivo general. Y bueno, en torno a eso, pues una gran cantidad de actividades que se podían realizar, ¿no? Luego, cuando cae Armienta Calderón, ¿qué observa usted en la universidad? ¿Qué le toca hacer a usted? Yo ya estaba afuera, yo estaba en la Universidad Michoacana cuando Armienta Calderón dejó, tras la muerte de Juan de Dios y María Isabel, pues él renunció a la universidad y
yo estaba afuera. Entonces yo... ¿En qué momento se va? Yo me fui en el 71, cuando todavía Armenta había ganado la primera etapa. Y y él cayó, me parece, en el 72. Sí. Entonces, a mí no me tocó nada más pues de información en la prensa, la radio, los amigos que nos escribíamos o nos hablábamos por teléfono. Pero pues me tocó poco. ¿Cuándo regresa a Sinaloa? En el 78. En el 78 y en el 80 ya, como te comenté, empecé a trabajar en la universidad. Y en el 89 ya me cambió mi base al Hospital Civil de Culiacán. Y fue 89, 92. En 91 empezó la epidemia el 81, ¿no? La epidemia del VIH a nivel mundial. Entonces, cuando el gobierno mexicano y algunas asociaciones internacionales empiezan a participar en la lucha contra el SIDA, se ve que hay un fenómeno social, ¿no? de estigmatización de los pacientes, y yo participé desde dando pláticas en todo el estado sobre cómo se podía prevenir la enfermedad. No, hasta la fecha no hay vacuna, no había tratamiento, ¿verdad? Después del 98 hay un tratamiento que, si bien no erradica la enfermedad, prolonga la vida de los pacientes. Yo conozco pacientes que tienen 20 años, ¿no? Y estaban en etapa de enfermedad. Y en ese tiempo, en el 92, los pacientes, cuando ya estaban en la etapa de SIDA, morían en 6 o 1 año aproximadamente. Entonces empecé yo a participar ahí, duré bastante tiempo, hasta el 2003 participando. Igual porque yo pienso porque era un grupo minoritario, el más afectado en México. Después la epidemia empezó a irse a la clase más pobre. Empezó a haber una gran cantidad de pacientes que provenían de sectores indígenas. Me tocó en el Hospital Civil de Culiacán una indígena enferma de Oaxaca, su compañero y otro era de un campo tomatero de aquí, no recuerdo. Entonces empezó a proletarizar la enfermedad, a ruralizar. Y había una gran desatención por parte de los países del tercer mundo. Llegan los medicamentos y nada más hay para todos aquellos que tengan seguridad social. El resto son marginados. Hasta el 2002, 2013 se masifica en México y casi a nivel mundial el uso de medicamentos para no erradicarla, sino prolongar la vida de los pacientes, hacerla crónica. Esa formación que tuvo en la UAS de ir a las comunidades, ya cuando usted es profesionista, ¿en qué momento la continúa? Pues yo hasta la fecha, si no es mucha arrogancia, pero yo he tratado de siempre estar vinculado con la población vulnerable, ¿no? Entonces yo he participado con ancianos, con niños que tienen problemas familiares. Hay una asociación que pidió ayuda en San Pedro Nabolato, y ahí yo estuve yendo más de 1 año. ¿En qué fecha? Hace 2017, el 15, 14, 15 estuve acompañándolos yo bastante. Me comentaba Benjamín que solían ir a las comunidades, que pedía apoyo y que usted se solidarizaba. Sí, he tratado hasta en medida de las posibilidades de ser solidario, ¿no? ¿Qué acciones ha hecho? Pues aparte de eso, pues brindar la consulta de manera voluntaria y gratuita, ¿no? En las comunidades. Yo soy jubilado de la universidad, yo tengo un sueldo con el cual me permite vivir, y entonces
me solidarizo en lo que se puede con esa población. Todavía me buscan algunas gentes de manera particular, ¿no? Y pues en medida de las posibilidades he tratado de dar atención y escribo, ¿no? Porque es una, la literatura puede ser una expresión. Yo he escrito 5 libros. Uno precisamente fue sobre SIDA, 2. El primero fue, le llamé SIDA, principios básicos para la educación de la enfermedad, que lo publicó la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y luego otro donde publiqué 10 casos de 10 mujeres que portaron el virus, que algunas murieron. Y luego ya, ya fue más literario, ¿no? Fueron relatos. Luego en el 99, un libro de literatura que lo llamé El Majijo, para negar el olvido. Luego ese fue el tercero. Luego Al borde del cuento. ¿Qué trata en ese libro? Son relatos, igual que Al borde del cuento número 2. Son relatos de personajes de la ciudad de Culiacán, ¿no? Tenemos mucho material literario, ¿no? En cada colonia. Yo viví en una colonia que era la periferia de Culiacán, en la colonia de Las Vegas. Hoy es el centro, pero en los 60 era la salida de Culiacán prácticamente. A 3 cuadras estaba la zona de tolerancia. Yo recuerdo que en mi casa veíamos los anuncios luminosos de la Luna Azul. Yo estaba muy chico, ¿no? Pero lo recuerdo. 65 todavía estaba ahí. Entonces pasábamos de una calle a otra por los baldíos, todo estaba baldío. Me tocó cuando se empezó a construir el Parque de Constitución. Entonces en mi colonia hubo personajes muy célebres, ¿no? Como un demente que hablaba perfectamente bien inglés, un alemán que vino y nos llevaba cine allá a la colonia, dueño de la tenería Atlas, otro personaje enfermo de la piel, que todo el mundo teníamos miedo a tocarlo, que nunca recibió tratamiento por la ignorancia que tuvimos. ¿Cómo le llamaban a esos personajes? Pues tenían apodos. Fíjate que a pesar de que vivía ahí, nunca supe cómo se llamaba, pero a él pues peyorativamente le llamaban el roñoso. Y pues fue maltratado por la población, que no sabíamos que era una enfermedad crónica que se podía curar, pero estaba tan lejos la medicina de la gente. No había dermatológico en Culiacán, o si estaba en ciernes. Entonces hubo muchos personajes. Estaba pistoleros que fueron de la colonia y que murieron asesinados, ¿no? ¿Quiénes? Pues no tuvieron talla relevante, ¿no? A nivel estatal y nacional, pero tuvieron una vida violenta, ¿no? Y me tocó conocerlos de chicos y que eran gente buena, que se fue, la cuestión social y económica los ligó al narcotráfico, ¿no? Yo sobre el narcotráfico no he escrito gran cosa, pero pues estamos inundados y en algunos relatos míos hablo de algunos personajes que se ligaron de alguna manera con el narcotráfico, con el uso de armas de fuego, que murieron algunos por ellas, ¿no? ¿En su literatura se ven los tintes políticos? Pues trato, no, fíjate, yo trato de que cada uno de ellos tenga una moraleja. Yo en el relato no digo moraleja tal cosa, ¿no? Pero trata de que eso sea una moraleja, ¿no?
cada uno de los cuentos tiene una moraleja. Ojalá los leas y te vas a dar cuenta que trato de que enseñar algo, ¿no? Ese sentido social que tiene el enfermo descuidado, el demente que no se atendió. Como que son personajes marginales, ¿no? De la misma sociedad. Sí, exactamente, ¿no? Hay mucha, hasta la fecha, ¿no? Hay 60 millones de pobres, 20 millones de indígenas, 12 millones en pobreza extrema. ¿Cómo percibe la sociedad sinaloense después de los 70, de los movimientos estudiantiles? ¿Qué otros movimientos puede percibir? Pues Sinaloa tuvo una gran, sobre todo el sector estudiantil, que trató de ligarse al pueblo, al sector popular, muy grande en los 70s. Y parece que como todo, fue una ola, llegó a su pico allá y parece que hoy está en lo más bajo, ¿no? Una universidad controlada por un partido de derecha, que se alía con, como te mencioné, con lo más reaccionario, con el PRI, con el PAN, con el PANAL, y de repente hablan de que son progresistas, pero utilizan a los estudiantes con fines perversos. El Paz. El pase. A los maestros los obligan a repartir propaganda en las esquinas. El grueso de los... Yo puedo asegurar que el 90% de los nuevos funcionarios, presidentes municipales, son regidores, diputados, son gente universitaria, ¿no? Que está ganando dinero. O sea, se pervirtió el sentido social del movimiento estudiantil. ¿Cuándo siente que terminó? Pues fue muy efímero, para mí fue muy efímero, porque ya con Medina Viedas la gente andaba ya más tras el tiempo completo y sobre los trabajos y los puestos de primer nivel, que la lucha por ligar a la universidad con el sector popular. Se olvidó. Porque Medina Viedas y Audomar todavía se les puede considerar como unos, bueno, que fueron líderes, ¿no? De izquierda. Sí, pero Audomar pues ahora es rico de sin abolengo. Y el mismo Campos Román creo que estuvo también en la izquierda. Sí, 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 pues él era parte del Partido Comunista Mexicano, fue el secretario estatal. El Partido Comunista Mexicano, ¿alguna vez usted tuvo contacto con ellos? ¿Simpatizó? Sí, sí, fue con el grupo que más simpaticé. Y después yo quedé sin partido y hasta la fecha, ¿no? Lo que sí es que yo nunca he votado por el PRI. Y yo creo que nunca voy a votar. Su recuerdo más importante que haya tenido hasta ahorita. Pues del movimiento estudiantil, la gente que se ligaba a las colonias populares, ¿no? A mí me tocó ver gente, conocer de la Escuela de Arquitectura del cogobierno, autogobierno, que se inscribían y luego el resto del semestre lo pasaban apoyando a las colonias populares. Recuerdo el nombre nunca no lo supe, pero le decíamos el Vato. Era un trabajador de tiempo completo con los campesinos del estado de Hidalgo, en el Valle del Mezquital. Para mí me impactó mucho, ¿no? Que dejaron la universidad, dejaron todo por ligarse. Yo debo de reconocer, nunca tuve los arrestos para dejar la universidad. ¿Conoció al Chuco Ramírez usted? No lo conocí. Es que yo estaba afuera cuando yo ya regresé por oídas. No me tocó conocerle. Supe que lo habían asesinado y más o menos los motivos, ¿no? Porque él se ligaba mucho políticamente a las cuestiones populares. Yo me he ligado, te digo, en los últimos años más como apoyando, ¿no? En la cuestión de salud. Cuando me invitan a dar alguna plática, con mucho gusto.